iniciando la grabación. Y bueno, vamos a compartir pantalla para continuar con lo que nos quedamos, ¿ok? Bien, vamos a empezar a ver ahora lo que es el teorema de Bayes, ¿ok? ¿Alguien recuerda de sus cursos de ingeniería lo que era el teorema de Bayes? ¿Alguien se acuerda? Bien. Vamos a asumir que yo tengo dos variables aleatorias que en realidad pues, son dos conjuntos de muestras. A1, ok, que tiene M elementos, y B, que tiene N elementos. Entonces, tenemos estos dos conjuntos, ¿ok? Entonces, aquí yo puedo, el modelo de probabilidad condicional, plasmarlo como la probabilidad de tener el A y-ésimo elemento, dado que se presenta el J-ésimo B elemento, y esto es igual a la probabilidad de el B-ésimo elemento, dado AI, por la probabilidad de AI sobre la probabilidad de BJ, ¿ok? Así es como lo representaríamos desde el teorema de Bayes, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que estamos nosotros representando, bueno, a esta vamos a llamarle ecuación 1. BJ, de acuerdo al teorema de Bayes, sería conocido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí estamos representando ya el teorema de Bayes desde el punto de vista de que uno de los elementos de B es conocido y quiero saber si este elemento B se debe al y-ésimo elemento de A. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o hay alguna pregunta? ¿Todo está bien? Sí. Ok. La probabilidad de A, ok. La probabilidad de A y la y-ésima, perdón, la probabilidad de tener el y-ésimo elemento de A, ¿cómo la llamábamos? La llamábamos probabilidad a priori, ¿ok? Entonces, P de AI es la probabilidad a priori. La probabilidad de B, J, dado a I, es la hipótesis de que BJ haya sucedido por el y-ésimo elemento de A. Y la probabilidad de AI dado BI, pues es la probabilidad a posteriori. Que eso es algo que ya habíamos comentado en la sesión anterior. ¿Ok? Hasta aquí se entiende. La probabilidad del y-ésimo elemento de A es la probabilidad a priori, porque es una probabilidad que ya conocemos. ¿Ok?
La probabilidad de B dado A es la hipótesis de que el elemento conocido de B haya sucedido por el iésimo elemento de A. Y la probabilidad posterior y la probabilidad que estamos calculando. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? No. Ok. Entonces, queda un elemento por definir. ¿Quién sería ese elemento? Una probabilidad de BJ. La probabilidad de BJ. La probabilidad de BJ es conocida. ¿Y cómo la podemos llamar o cómo la podemos calcular? Bueno, lo que les puedo decir es que la podemos calcular de la siguiente manera. Ya esto vamos a llamarle 2. ¿Qué nos dice la ecuación 2? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo la ecuación 2? Nos está diciendo que la probabilidad de BJ es todos los posibles estados de la probabilidad de obtener BJ dado cada uno de los elementos de A. ¿De acuerdo? Estamos viendo que BJ sucedió por A1 más la probabilidad de que BJ sucedió por A2 más la probabilidad de que BJ sucedió por AM y así sucesivamente hasta la probabilidad de que BJ sucedió por BM, por AM, perdón. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Sí. Entonces, si sustituimos 2 en 1, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que la probabilidad de que el iésimo elemento de A haya originado el suceso o el hecho de BJ es igual a la probabilidad de la hipótesis de que el iésimo elemento de A generó B por la probabilidad de A sobre la sumatoria de la probabilidad. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ya esto esta fórmula de aquí ¿cómo se le va a conocer? A esta se le va a conocer como teorema de Bayes. Este es el teorema de Bayes. Esa es una forma de representar la probabilidad condicional.
¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Bien, vamos a poner un ejemplo. Vamos a retomar el ejemplo donde yo tengo dos sucesos. La calificación, la cual se origina de si estudiaste o no estudiaste. Entonces, Q, ¿ok? Q pues va a tener dos estados, Q1 que significa pasó y Q2 que significa no pasó. Y luego tenemos E que está dividido en E1 que significa pasó y E2 que significa no pasó. ¿Ok? Entonces, de estos dos, para mí como profesor, ¿cuál es el observable? ¿La calificación o si el alumno estudió o no estudió? Para mí como profesor, ¿qué sería lo observable? La calificación. La calificación, ¿verdad? Yo solamente puedo saber si el alumno pasó o no pasó, pero puedo saber si realmente estudió o no estudió. No. Pues realmente no, ¿verdad? Entonces, vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir que el alumno pasó. Uno es un hecho. El hecho es que el alumno pasó. Y luego vamos a poner los siguientes datos. Bien, ¿a quién ponemos de ejemplo? Vamos a poner a Navarro de ejemplo. Entonces, vamos a ver. Vamos a plantear primero la probabilidad de estudiar o no estudiar. ¿Ok? Aquí tengo la variable aleatoria estudiar y vamos a tener dos estados. ¿Ok? Aquí sería la probabilidad de estudiar. A ver, Willy, ¿tú qué dices? ¿Cuál es la probabilidad de que Navarro estudie? Bastante. Mucha. De 0 a 1, ¿qué le das? 98. Vamos a De dejarle. 0,1.98. Ok, vamos a dejarle 0.9. ¿Y cuál sería la probabilidad de que Navarro no estudie? Bueno, sabiendo que tenemos probabilidad de 0.9, de que sí estudie. 0.1. 0.1, así es. ¿Ok? Punto 1. Por eso se llama probabilidad a priori, porque es una probabilidad que es conocida, ya sea de manera cualitativa, como lo acabamos de hacer, o puede ser también de manera cuantitativa. ¿Ok? Bien, entonces, ahora vamos a ver las hipótesis. Esta fue la probabilidad a priori. Ahorita, pues bueno, hasta la establecimos de manera cualitativa, pero también podemos establecerla de manera cuantitativa. Y pues vamos a empezar proponiendo las probabilidades
¿ok? De las hipótesis. Quiero comentar nada más un detalle antes de proponer las hipótesis. La sumatoria, quiero comentar que la sumatoria de igual a 1 hasta m de la probabilidad de A y dado B siempre es 1, ¿ok? Esto es algo importante de saber. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir qué significa eso? ¿O de dónde se deriva eso? Que la sumatoria de las probabilidades de A y dado B es 1. Porque ahí si ya se sabe que sucedió B, es como si se volviera a delimitar el espacio de muestras y ya ese espacio de muestras se divide en cada evento AI. Pues sí, más que nada, recuerden que de dónde surge esta condición. Surge de ver si las probabilidades son dependientes o independientes, ¿ok? Entonces, por aquí vimos que si dos eventos son independientes, pues vamos a tener la probabilidad de Q por la probabilidad de E, que es lo mismo que la probabilidad de E por la probabilidad de Q, ¿ok? Pero si son dependientes, a esta se le agrega la probabilidad de Q dado E, y a esta la probabilidad de E dado Q. Y esas probabilidades pues cumplen los mismos axiomas de probabilidad, o sea, simplemente se les agrega esto de aquí, tanto para la probabilidad de E por la probabilidad de Q, pero al agregarles esta dependencia, siguen cumpliendo los mismos axiomas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, de ser así, lo que yo voy a calcular es lo siguiente. Voy a establecer las siguientes hipótesis. Aquí voy a tener como variable Q. Y acá voy a tener la probabilidad de Q dado que sucedió E1 y aquí la probabilidad de Q dado E2. ¿Por qué lo estoy poniendo aquí? Así, bueno, porque lo que es un hecho es Q1, ¿ok? Entonces lo que vamos a calcular es la probabilidad de E dado Q1, ¿ok? O sea, si Q1 es un hecho, lo que vamos a calcular es la probabilidad de E dado Q1, ¿ok? Entonces, necesitamos plantearlo al revés para tener las hipótesis son al revés. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la probabilidad de Q1 dado E1, pues sería una probabilidad alta. Vamos a ponerle aquí 0.8. Y la probabilidad de Q2 dado E1, pues sería baja. ¿Por qué? Porque la probabilidad de Q1 dado E1 es la probabilidad de sacar alta calificación dado que estudiaste. Y la probabilidad de Q2, perdón, dado E1 es la probabilidad de que no estudiaste. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, la probabilidad de
Q1 dado E2 es la probabilidad de pasar, dado que no estudiaste. Vamos a poner que esta es punto 3. Y la probabilidad de que estudiaste de sacar baja calificación, dado que no estudiaste, pues sería punto 7. Si les chequé esos datos a ustedes, si les suenan lógicos. ¿Ok? ¿Por qué le llamamos hipótesis? ¿Por qué llamarles hipótesis a esas dos? ¿Alguien me puede decir? Porque no sabemos si sí son correctas. Es algo que se propone. Es algo que se propone, ¿verdad? Son estimaciones basadas en conocimientos previos, ¿verdad? Son hipótesis, ¿ok? Pues bueno, vamos a calcular entonces la probabilidad de que estudió, dado que si pasó. Esto sería a la probabilidad de Q1 dado E1, ¿ok? Q1 dado E1 por la probabilidad de E1 sobre la probabilidad de Q1. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Ok? Sí, Entonces, ¿esto qué es igual? La probabilidad de Q1 dado E1, ¿cuánto vale? punto 8. Punto 8. Luego la probabilidad de E1 es 0.9. Y esto queda dividido sobre la probabilidad de Q1, que sería la sumatoria siguiente, 0.8 por 0.9, que sería la probabilidad de Q1E1 por la probabilidad de E1 más, aquí sería la probabilidad de ¿quién? En otras palabras, la probabilidad de Q1 será igual a la probabilidad de Q1 dado E1 por la probabilidad de E1 más ¿quién? La probabilidad de Q1 dado E2 por probabilidad de E2. Los demás, ¿están de acuerdo? Sí, Muy bien. Raúl, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, ¿no me había escuchado? No. Entonces, ¿cuánto sería la probabilidad? Esa probabilidad sería la probabilidad de Q1 dado E2. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esa probabilidad? Punto 3. 0.3, así es. Por la probabilidad de E2, ¿cuánto vale? 0.1, ¿verdad? Ok. Entonces, a ver, ¿cuánto nos da, chavos? ¿Cuánto nos da eso?
¿Cuánto nos da eso? .96. .96. ¿A los demás? ¿A los demás? ¿Les da lo mismo? Willy, Navarro. Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces nos da .96. Entonces nos da una probabilidad muy alta de que Navarro sacó buena calificación, dado que estudió, ¿verdad? Vamos a ver, hacer el cálculo contrario. Vamos a calcular la probabilidad de E2, dado que pasó. ¿Sí? Vamos a estudiar la probabilidad de que no estudió, dado que pasó. Entonces, esto nos da a la probabilidad de Q1, dado E2 por la probabilidad de E2 sobre la probabilidad de Q1. ¿Ok? No salió medio feo. Entonces, esto nos da a .3 por .1 sobre .3 por .1 más tendríamos .8 por .9. ¿Y cuánto nos da eso? .04. .04. ¿Los demás les da eso? Sí. ¿Sí? Entonces, si se fijan, podemos aquí ver cómo es que esto nos da otra gráfica de distribución de probabilidad, en la cual vamos a tener ahora aquí como variable sería E, ¿sí? Sería E, y acá tendríamos la probabilidad de E dado Q1, ¿verdad? Y tendríamos los eventos. ¿Estudió? ¿No estudió? Y pasa lo mismo. En uno nos da .96 y en otro nos da .04. O sea, nos da una distribución cuya sumatoria nos da 1. Tal como sucedió aquí, no es que aquí lo sacamos al revés. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, según este análisis, ¿qué nos dice este análisis? Yo vi que Navarro pasó. Y según este análisis, lo más seguro es que haya estudiado porque la probabilidad es .96. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? No. No, vamos a ver si es cierto. Vamos a suponer que fue al revés. ¿Ok? Vamos a suponer que no pasó. Supongamos que Navarro no pasó. Entonces, habría que calcular la probabilidad de E1 dado Q2 y la probabilidad de quién.
de E2 dado Q2. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Ok. Bien, adelante, aviéntense esos cálculos. Aquí les dejo los datos, ¿ok? Tienen 10 minutos para aventarse el cálculo. Ouch.
Bien, ¿tienen los resultados? Ahí me dio la probabilidad de que estudió dado que no pasó de 0.72 y Ujú. la probabilidad de que no estudió dado que no pasó 0.28. ¿A los demás cómo les dio? Igual. Igual. Lo mismo. Ok, ¿qué significa eso? Por lo pronto, pues nos da una función de distribución de probabilidad, ¿verdad? O sea, eso nos da la otra función de distribución, que ya estas dos distribuciones las podemos utilizar como hipótesis si nos ponen a estudiar el caso contrario, ¿verdad? Entonces aquí pues ya nos da 0.72 y 0.28. De todas estas probabilidades, ¿qué es lo que nos pueden decir? ¿Qué es lo que nos dan estas probabilidades? ¿Qué nos dicen estas probabilidades? Lo que nos dicen estas probabilidades es que lo más seguro es que Navarro sea estudioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las probabilidades más altas es que él estudia. Las probabilidades más altas son E1. Y la probabilidad más baja es que no estudie, aunque haya pasado, las probabilidades más bajas es que no estudie. Entonces aquí pues podemos analizar los resultados y pues ya nos pueden dar cosas muy interesantes, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Sí, concuerda, Willy. Navarro es estudioso y lo más seguro es que pase. Sí, sí, concuerda. ¿Ok? Y la segunda probabilidad más alta es que sí haya estudiado, pero no haya pasado. ¿Ok? De ahí le sigue que la probabilidad de que no haya estudiado y por lo tanto no pase. Y la probabilidad más baja es que no haya estudiado, pero sí haya pasado. Esa es la probabilidad más baja. Entonces, pues, este es un ejercicio, ¿verdad? Nada más para entender cómo es la lógica del teorema de Bayes y qué es lo que nos dice. Nos dice información oculta con base en los hechos de las variables que sí tenemos observables. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No. Muy bien. No. Vamos a hablar de un tipo de clasificador que se basa precisamente en esto, que es el clasificador bayesiano ingenuo o naive Bayes. Se le suele conocer. Para hablar del clasificador bayesiano ingenuo, ¿sí? Vamos a recordar un poquito la definición de reconocimiento de patrones. Habíamos dicho que es una disciplina cuyo objetivo es clasificar objetos en un conjunto de clases.
¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, vamos a poner, tengo aquí 1, raya, 9, raya, 25. Ahí les doy ese patrón. ¿Ese patrón qué creen que sea? Ese patrón que les doy, ¿qué les dice? ¿O qué creen que nos trata de, qué está representando? Pues podría ser como una función cuadrática. Bueno, si llenamos los espacios en blanco con ese, pues sí, con ese comportamiento sería una función cuadrática. Ok, al ver esta serie de números y rayas, su cerebro crea como una especie de patrón que les recuerda una función cuadrática. Pensamos que aquí va un 4 y aquí va un 16, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver esto. Aquí les estoy dando un patrón. Ese patrón, ¿cómo lo pudieran categorizar? Pues ahí dice patrones. Bueno, según yo es lo que capto. Ok. La mente de Willy vio este patrón, P raya, T raya, y lo que se le vino a la mente es que podría ser la palabra patrones. Ok, muy bien. Entonces, si se fijan, aquí hay un proceso en el cual consiste en observar, patrón, de ahí pasamos al punto de procesarlo. Y finalmente entramos al punto de categorizar. Esos son los pasos que estamos siguiendo. Entonces, este concepto de reconocimiento de patrones, de hecho, su origen está en el teorema de Bayes. El concepto de reconocimiento de patrones viene justamente del teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque el vector de características es un vector que es el patrón. ¿Ok? Y el patrón, ¿de dónde se deriva? De alguna categoría que no es observable. ¿Sí? Entonces, en este caso, el patrón es un vector de características que es observable. ¿Por qué observable? Porque lo produce ¿cómo se llama? El algoritmo. ¿Ok? Entonces, el patrón es algo observable. ¿Y qué es lo que es no observable?
la clase o categoría. Esta pues es una clase, bueno, un vector que va a representar pues muchas clases, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que la probabilidad de tener la ésima clase, dado el patrón que es observable, es igual a lo siguiente. A la hipótesis del que el patrón viene de la ésima clase por la probabilidad de la clase sobre la probabilidad del patrón. Es decir, pues esto sería simplemente lo siguiente. Entonces, aquí, de hecho, esta es la formalización que da o que define el concepto de reconocimiento de patrones. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Por ejemplo, No. vamos a poner que tenemos las siguientes clases. O, es más, tenemos las siguientes clases. U, V. Esas son las dos clases en reconocimiento de caracteres. ¿Qué es eso? Es más, déjenme lo pongo en otro color. ¿Eso qué será? Para mí sería como un V. ¿V? Los demás, ¿qué hice? Pues sí, se parece más a una V. Una U. Ok. No te creas de V. Ok, todos ahí como que le dieron cara de V. ¿Y esto? Una U. Una U. ¿Los demás? U. U también. Ok. ¿Y esto? Pues si se fijan, realmente hay cierta incertidumbre, ¿verdad? Entonces, pues a través de estadística podemos resolver esa incertidumbre. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de reconocimiento de caracteres. ¿Ok? Un clasificador bayesiano ingenuo que sea para reconocimiento de caracteres. Entonces, vamos a suponer que yo tengo conocimiento de caracteres. Voy a reconocer si es la letra A, si es la letra B o si es la letra C. ¿Ok? Entonces, en este caso, P de X, pues sería lo siguiente. La probabilidad de X dado WA por la probabilidad de WA más la probabilidad de X V por la probabilidad de W más la probabilidad de X dado WC por la probabilidad de WC.
Si ustedes se fijan, pues esto es realmente redundante, ¿no? ¿Por qué es redundante? Porque P de X va a ser la misma para todas las categorías. ¿Estamos de acuerdo? P de X pues sería el mismo para todas las categorías. Razón por la cual, pues, lo único que tengo que hacer es calcular la probabilidad de que X venga de A, y esto sería similar a la probabilidad de X dado WA por la probabilidad de WA. ¿Ok? La probabilidad de que X represente una B sería la probabilidad de que X provenga de una B por la probabilidad de B. ¿Ok? Y la probabilidad de que provenga de una C, la X, pues es la hipótesis de que X venga de una C por la probabilidad de una C. Si se fijan, ya no estoy poniendo el vector que sería entre Bx, entre Px. ¿Por qué? Pues porque es redundante, no es necesario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, pues, ¿cuál vamos a agarrar? Vamos a agarrar, pues, la probabilidad mayor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Es así como Sí. haríamos el clasificado? ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos lo siguiente. Supongamos que tengo 1000 caracteres. De los cuales 300 son una A, 300 son Bs y 400 son Cs. ¿Ok? Con esta información, ¿qué es lo que yo puedo sacar? Las probabilidades de las clases A, B y C. Las probabilidades a priori, ¿verdad? Entonces, aquí yo ya puedo sacar la probabilidad de de tener la clase A, ¿a cuánto sería igual? A punto 3. A punto 3, ¿verdad? La probabilidad de tener una B, ¿cuánto sería? Punto 3 también, ¿verdad? Y la probabilidad de tener una C, ¿cuánto sería? Punto 4. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Ok? Bien. Ahí, pues bueno, pues ya tengo estas de aquí.
fácil, ¿no? Las puedo conocer a priori porque tengo un conjunto de datos de entrenamiento. La pregunta aquí es, ¿quiénes las hipótesis? ¿Quiénes son las hipótesis? ¿Cómo podemos saber quiénes son las hipótesis? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna idea de quiénes son las hipótesis? Pues es bien sencillo. Yo aquí tengo un conjunto de datos de entrenamiento, ¿verdad? Tengo un conjunto de datos de entrenamiento y por lo tanto, pues si ustedes se fijan, es un entrenamiento de tipo supervisado. ¿Ok? ¿Por qué supervisado? Porque se conoce la clase a la que pertenecen las muestras de entrenamiento. Así es. ¿Ok? Muy bien, entonces, vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a suponer que yo tengo un vector de una dimensión. Mi vector de características es nada más de una dimensión. ¿Ok? Entonces, por lo pronto, mi vector de una dimensión, pues me va a poner, pues, diferentes puntos. Voy a tener, estos son mis A's. ¿Ok? Estos son mis A's. Estos son mis B's. ¿Ok? Y pues por aquí están mis C's. Me lo hago más grande este de aquí. Por aquí tengo mis C's. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo ya mis distribuciones. ¿Cómo pudiera yo hacerle para poder establecer una hipótesis? ¿Cómo pudiera yo hacerle? Fíjense bien, la clave está en que lo que voy a establecer es una hipótesis. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Pues se pueden seleccionar ahí intervalos del vector de características y decir, bueno, pues si están en este intervalo, pues vale, son letras A, B o C. O pues más que intervalos, puedo definir mi hipótesis.
La hipótesis es que las clases forman una distribución normal. Vamos a poner esa hipótesis. ¿Ok? Esa va a ser mi hipótesis. Entonces, de ser así, la probabilidad de X dada WI es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por la desviación estándar por el exponente de X menos mu i al cuadrado sobre menos 2 sigma cuadrado. Entonces, esto quiere decir que voy a tener una hipótesis para A, la probabilidad de X dado WA, pues va a ser igual a 1 sobre la raíz de 2pi por la desviación estándar de todos los datos de A por exponente de X menos la media de todos los datos de A sobre menos 2 sigma cuadrada de A. ¿Ok? Bueno, de hecho, vamos a calcular de una vez la probabilidad de tener WA dado X. Porque esto al final lo multiplicaríamos por ¿quién? Por la probabilidad de WA. ¿Ok? La probabilidad de tener P dado X, pues es la probabilidad de X dado WD, que sería 1 sobre raíz de 2pi por la desviación estándar de B por el exponente de X menos mu B al cuadrado sobre menos 2 mu B por la probabilidad de WB. Y finalmente, la probabilidad de WC dado X es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por la desviación estándar de C por el exponente de X menos C al cuadrado sobre menos 2 veces el cuadrado de C por la probabilidad de WC. Entonces, lo que vamos a hacer es que de todos los datos de A, voy a sacar una media y una desviación estándar y voy a trazar una función de distribución gaussiana que es la probabilidad de que X pertenezca a WA. ¿Ok? Y lo mismo con WB. ¿Ok? Y lo mismo con WC. Entonces, yo establezco mis hipótesis sacando como parámetros la media y la desviación estándar de cada clase. Saco las funciones de probabilidad que yo establecí como hipótesis, las las multiplico por las probabilidades a priori
y saco mi probabilidad de que X pertenezca a A, a B o a C. ¿Sí? Y eso es un clasificador bayesiano ingenuo para reconocimiento de caracteres. ¿Cómo la ven? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. ¿No? No. Bien. Esto, la probabilidad de W y dado X, pues al final de cuentas es proporcional a la hipótesis por la probabilidad a priori, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa, chavos? ¿Eso qué significa cualitativamente? ¿Lo puedes repetir, por favor? Esto lo que nos dice es que la probabilidad de que X pertenezca a alguna de las clases es la hipótesis por la probabilidad a priori. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa para ustedes? ¿Cómo es que podemos decir eso? O sea, la pregunta es cómo es que podemos, ¿por qué decimos, o sea, cuál es la razón cualitativa de que la probabilidad de W y dado X sea igual a la probabilidad de X dado W, que es la hipótesis, por la probabilidad de WI? ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es la razón? O cualitativamente, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo podríamos interpretar eso? Fíjense bien, las hipótesis, aquí pues asumimos que eran hipótesis gaussianas, ¿verdad? Entonces, realmente es como si esta hipótesis la multiplicábamos por 0.3, por 0.3 y esta de aquí por 0.4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Qué estamos haciendo realmente con eso? ¿Qué es lo que significa, chavos? Pues las estamos como escalando, ¿no? Pues sí, estamos escalándolas con base en qué. ¿Con base en qué estamos escalando? Con base en la distribución de los datos que tenemos. Con base a la cantidad de datos que tenemos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Lo que sucede es que lo que estamos haciendo es
a final de cuentas, agarrar las distribuciones que conforman la hipótesis, la cual obtuvimos de los parámetros, y la estamos escalando. Una, pues nos da algo así. Otra nos va a dar algo así. ¿Sí? Y la otra, a ver, permítanme tantito. Bueno. Pero oye. A mí no me llega, pero puedo revisar si está en rojo en la aplicación. Si está en rojo, pues lo pago. Pues ya va Marisol ayer al súper, nada más quería saber si no lo pagaste tú. Pues yo pagué del mes pasado, no sé si ya llegó de este mes. ¿El mes pasado lo pagué yo, Juan? Pues... ¿Cuándo era por algo aquí, dime? Ah, no, es que... o sea, yo lo puedo pagar aquí por el celular. Oye, Juan, pero el mes pasado yo te estoy hablando más por mí. ¿Cuál pagaste? Pues el último que pagué fue del mes pasado, de marzo. Sí. Pero déjame revisar la aplicación. Si ya está en rojo, puedo pagar desde la aplicación. ¿Cuánto era que lo pagaste? ¿No te lo digo? Yo creo que como un mes. Sí, ya hace como un mes no porque no pasa. No, aquí que podemos, aquí lo pagamos tiempo. Bueno, como que. No, lo único que sentido es que recibo que pagues ahí. Pues es que yo no lo pago por recibo, lo pago por la aplicación. Hay que pagar con la aplicación, para volverte tu dinero o no sé. Bueno, pues según yo me regresaste ese dinero. Ok. Bueno, entonces, ¿lo puedes pagar tú por la aplicación o lo pagamos nosotros? Sí, yo lo puedo pagar por la aplicación. Apágalo ya, pues, para yo una vez ahorita que venga a arreglar la cuenta de lo del internet y de... Entonces, chavos, en este caso, la probabilidad de tener una C, pues, se amplifica un poco más que las otras. ¿Por qué? Es que está esta cosa. Se va a amplificar un poco más que las otras. ¿Por qué? Porque hay más de esos datos. Entonces estamos viendo la frecuencia de datos de cada clase y la multiplicamos por la hipótesis de que sea una A, una B o una C. Y esa hipótesis se basa en los parámetros estadísticos de la distribución de probabilidad. Y con eso nosotros ya tenemos un clasificador. Así de sencillo. Lo único que tenemos que hacer es tener un conjunto de datos supervisado, es decir, ya donde ya los datos estén etiquetados, sacar su media, su desviación estándar, sacar la cantidad de datos que tenemos por cada categoría y aplicar estas formulitas. Y ya con esto tenemos un clasificador bayesiano. ¿Cómo la ven? ¿Sencillo? Pues es bastante sencillo de implementar, ¿verdad? Y no tenemos que hacer iteraciones como en el caso de los clasificadores las funciones discriminantes. A ver, ¿cuáles son las ventajas que podemos encontrar de un clasificador bayesiano sobre una función discriminante? ¿Cuáles serían las principales ventajas que ustedes verían ahí? Pues aquí es multiclase. Una primera ventaja es que es multiclase. Los clasificadores lineales son totalmente binarios, ¿verdad? Mientras que este puede ser multiclase, puede ser todas las clases que necesitemos. ¿Y cuál sería la otra ventaja que pudiéramos ver aquí?
¿Qué te puede decir? ¿Qué tanto pertenece a una clase? Entre más la probabilidad sea mayor, significa que más perteneces a clases, y si es menos, es que es menos probable. En cambio, con el otro, o pertenece o no pertenece. Así es. El otro, para poder tener esa... Bueno, vamos a verlo en 2 dimensiones. Vamos a poner que tenemos una X que es de 2 dimensiones. El otro, si pudiéramos tener un espacio de transición, cuando tenemos, por ejemplo, funciones logísticas. Entonces, cuando teníamos funciones logísticas, no sé si se acuerdan, pues la función logística, pues sí me definía una etapa de transición entre una clase y otra, ¿verdad? Teníamos esta etapa de transición y sobre esa etapa de transición teníamos los datos de una clase y teníamos los datos de la otra clase. Esa era la interpretación geométrica de un LDA. ¿Estamos de acuerdo? Acá el concepto es un poco diferente. Para este caso, para el caso que estamos revisando, el clasificador bayesiano, lo que está diciendo es, vamos a crear un clasificador con base en los siguientes elementos. Yo tengo, ¿ok?, los puntos de una clase, ¿ok?, los puntos de otra clase, y los puntos de otra clase. Entonces, para empezar, esa es la primera ventaja, como dicen. O sea, no necesito más que un solo clasificador bayesiano para poder definir una clasificación multiclase. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco la media de cada uno, representada aquí con una X, la media de cada clase y la desviación estándar. Y con esos dos datos, con la media de la desviación estándar, voy a definir un conjunto de gaussianas. En este caso, serían gaussianas, que me van a representar, si lo viéramos ya, que me van a representar la probabilidad de que el vector de características pertenezca a una determinada clase. Entonces, vamos a obtener, si tenemos 4 clases o 3 clases, vamos a tener 4 o 3 probabilidades. ¿Y cuál de ellas tomamos? Pues tomamos la más alta. Pero estas gaussianas están escaladas con base a la frecuencia de ocurrencia, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener lo siguiente. Por ejemplo, esto de aquí, pues es una clase que tendría aquí su media y aquí pues su desviación estándar generaría una distribución gaussiana. Por acá puedo tener otra clase que esté así. Entonces va a tener su media y va a tener también su gaussiana que se va a empalmar, ¿verdad? Pero son tan poquitos datos que aunque esa gaussiana se empalme con la otra,
al multiplicarla por la frecuencia de ocurrencia de los datos, pues va a ganar la gaussiana azul en la zona donde está la gaussiana azul. ¿Sí se fijan? O sea, podemos tener la situación de que tengamos una gaussiana así y otra gaussiana así. Pero resulta que la gaussiana en verde tiene tan poquitos datos que al multiplicarla, pues nos da algo así, al multiplicarla por la probabilidad a priori. Entonces, en esta zona de transición, pues ya me está diciendo que aunque se empalmen, es mucho más probable que sea la del azul que de la verde por la cantidad de datos que tenemos. Entonces, así es como se relaciona la hipótesis sobre lo que viene siendo la frecuencia de ocurrencia. Y eso es lo que nos define la probabilidad de que un vector de características pertenezca a un dato. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? No. ¿No? Pues está interesante, ¿no? Aplicar la teoría de probabilidad a esto de análisis de características. Así podemos hacer muchos clasificadores fáciles de implementar porque no es más que unas cuantas líneas de programación, el clasificador, y fáciles de entrenar porque lo único que tienes que hacer para entrenar no es otra cosa más que agarrar los datos y tomar su media de desviación estándar, ver cuántos datos hay y listo. Y así ya no nos complicamos con que si vamos a entrenar por backpropagation o que si vamos a usar el mean square, etc. ¿Por qué hoy en día son más usadas las redes neuronales que esto? Bueno, debo decirles que la base de la inteligencia artificial por muchos años fue esto. Hasta que llegaron las redes neuronales convolucionales que dieron mejor desempeño que esto. Pero bueno, eso ya es otra historia. Hoy en día, pues ya la inteligencia artificial se basa más en redes neuronales que en estas teorías, pero se siguen utilizando mucho estas teorías para otro tipo de cosas. Pero por lo menos ahorita pues hay que conocer estas bases, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? No. Bien, entonces voy